Bienvenidos a Alianza, una comunidad para todas las familias. Nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su nueva es cada mañana, nueva es cada mañana, y muy grande su por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su nueva es cada mañana, nueva es cada mañana, y muy grande su nueva es cada mañana, nueva es cada mañana, y muy grande su Muy buenos días, querida familia Alianza, y a quienes nos ven por YouTube. Damos gracias a Dios por un día en el cual podemos rendir culto a nuestro Dios, en el cual podemos preparar nuestros corazones por medio de la adoración y en la cual podemos expresar nuestra gratitud al Señor. Así es que antes de pasar a la predicación de la palabra de Dios, vamos a orar y preparar así también nuestros corazones. Oramos. Señor, te damos muchísimas gracias por este día que nos has dado,
muchísimas gracias por la vida. Muchísimas gracias, Señor, porque llegaste a nuestra vida para transformarla, para iniciar procesos en los cuales vos te haces presente e intervenís en nuestras vidas para poder mejorar, para poder madurar, para poder crecer. Te damos muchísimas gracias porque ese crecimiento también significa un privilegio y responsabilidad de acompañar a otros que pueden estar también recién sumándose a la fe, a esta fe que nosotros compartimos y en la cual creemos y tenemos nuestra esperanza. Señor, te alabamos, te glorificamos, te damos la honra a vos porque vos la mereces y rendimos nuestros corazones y nuestras vidas ante tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Querida familia, hay una actitud en la vida que siempre me ha llamado mucho la atención y que me ha parecido importante y necesaria para todos los ámbitos de la vida, para aquellas situaciones donde hay que incorporar a otros, donde hay que sumar a otras personas. ¿A cuál me refiero? Bueno, al acompañamiento. El acompañamiento que podemos hacer a las personas en la escuela, en el trabajo, en un espacio de encuentro y cuanto no más en una iglesia. Por ejemplo, yo recuerdo que muchas veces hemos hablado con nuestro hijo que ha recibido por parte de nosotros la instrucción, la enseñanza de que cuando hay un chico nuevo que llega al colegio, en la medida de lo posible, en la medida de que él pueda hacerlo, trate de acompañar a ese chico a que se sienta bien, a que se sienta integrado. Tal vez porque también nosotros hemos experimentado como nuevas migraciones en diferentes países, la necesidad de ser aceptados, de ser acompañados y de ser integrados. En nuestra iglesia buscamos que las personas se sientan como parte de la familia. Eso implica aceptarnos con nuestras diferencias, ya que podemos podemos entendernos como diferentes desde distintos contextos sociales, desde distintos contextos eclesiales también, desde distintos contextos étnicos. Nosotros somos aproximadamente 10 países representados en nuestra comunidad y en ese sentido estamos desafiados por el Señor a vivir una unidad en medio de las diferencias. Algo que caracterizó los mensajes de Pablo. Por ejemplo, él muchas veces dijo, ustedes se dicen ser de Apolos o de Cefas o de otras personas, y básicamente estaban apuntando a que había una gran diversidad de grupos, pero que todos tenían un mismo Señor. Así Pablo se acercó a muchas diferencias que había en la comunidad y en algún punto también dijo, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre o mujer, y entonces estaba dando ahí un mensaje que apuntaba a bajarle a veces al ego que nos domina a nosotros, de pensar que solo nosotros somos los elegidos o los escogidos o los santos, y saber que Dios también sigue haciendo la obra y sigue sumando a otras personas en su misericordia y en la respuesta que las personas den a esa misericordia. Así es que en ese sentido, también creo que el ejemplo de la humillación de Jesús, la guía para acompañar a otros en medio de las diferencias, es importante, y creo que la entendió también Pablo y Pedro, que se vieron confrontados con situaciones, porque a veces también pasa que nosotros no nos transformamos hasta que no nos pasa una situación en la cual vemos que rompe nuestro paradigma y esta cuestión que nosotros consecutivamente repetimos hasta que Dios decide intervenir y mostrarnos que hay otras formas, hay otras alternativas. A veces tendemos en la iglesia a creer que todos deben de pensar como yo y anular los procesos de fe que las demás personas también tienen. Entonces es necesario aprender que la multiforme gracia de Dios es necesaria para la vida de la iglesia. A veces tendemos a pensar que nosotros somos fuertes, ¿no? Y que los demás no lo son tanto como yo lo soy. Más aún, a veces cuestionamos por qué no están en el nivel que yo estoy, ¿no?
Y la situación actual de la ansiedad del COVID-19, que nos lleva a un estrés, que nos lleva a vivir emociones fuertes, que nos lleva a la ansiedad, nos deben de hacer preguntar cómo acompañar a las personas que experimentan debilidad en sus emociones, en sus vivencias en medio de la pandemia. Recuerden que estamos en la serie Responsabilidad Cristiana ante el COVID-19 y sus alcances. Yo quise tomar en esta mañana el libro de Romanos, capítulo 15, versículos 1 al 2, para hablar acerca de que los fuertes deben de apoyar a los débiles. Ese es el primer punto que quiero compartir con ustedes. Los fuertes apoyen a los débiles. Vamos entonces a nuestro pasaje, Romanos 15, 1 al 12. Y dice así: nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no complacernos a nosotros mismos. Que cada uno trate de agradar a su prójimo para el bien y la edificación común. Muy bien. Entonces tenemos aquí nuestro texto, es espectacular texto, hermoso texto, donde vemos una invitación a vencer cualquier tipo de egoísmo, cualquier tipo de autosuficiencia también, y echar mano a la persona que tenemos por delante y que probablemente es una persona débil y necesitada. Es evidente que aunque no se excluye la ayuda material, aquí se trata sobre todo de acompañamiento espiritual. Los fuertes aquí en el contexto de Romanos están convencidos de que pueden comer cualquier cosa y no necesitan considerar especial ningún día. Por el contrario, los débiles son prevenidos respecto a la ingesta de alimentos y observan algunos días sagrados que proceden evidentemente de las exigencias culturales de la pureza de la ley mosaica. Y aquí habrá que preguntarnos, y yo me pregunto, cómo es fácil que podamos convertir las cosas, nuestras ideas, lo que aprendimos, como cosas a las cuales adorar, cosas a las cuales anteponemos ante la obra de Dios. Y entonces, como muy bien lo dice Colosenses en el capítulo 2, ponemos las leyes de los hombres, es decir, las leyes que nosotros hemos creado a través de lo que hemos aprendido, antes que la obra de Dios en la vida de nosotros. Recordemos que en el contexto estamos hablando de los fuertes y de los débiles. Los fuertes, por un lado, consideraban que las cosas o las exigencias eran irrelevantes, ¿no? En este sentido, también los débiles pensaban que eran obligatorias. Así es que, sin embargo, el apóstol Pablo está acompañando a ambos grupos y trata de que ambos grupos puedan entenderse, puedan no juzgarse y no se desprecien entre sí. Ya sea que coman o se abstengan, deben de hacerlo para el Señor. Es decir, pueden cohabitar ideas que a nuestra vista, a nuestro parecer, parezcan desasociadas, parezcan disimilares, pero el Señor acepta ambas. Y aquí tengo que preguntarme, ¿quién soy yo para decirle a Dios quién entra, quién es recibido y quién adora y de qué forma lo hace? Hay que observar que tanto los romanos como los corintios también llevaron un proceso, debieron de llevar un proceso de aprendizaje para aprender lo que Dios les estaba enseñando, de que Dios acepta a diversos grupos en sus diversos niveles de madurez también. Si no, sería un círculo excluyente que no permitiría el crecimiento. Y aquí también tengo que hacerme una cuestión. Hay peligros de que nuestros círculos se cierren porque pensamos que solo nuestro círculo tiene la verdad o solo nuestro círculo es santo o maduro. Bueno, aquí Pablo se identifica con los fuertes y proclama: nosotros los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles, sin complacernos
a nosotros mismos. Imitando así el ejemplo del Señor, el amor de Cristo, para mostrar la misericordia de Dios. Y aquí volvemos y tenemos que hacernos un autocuestionamiento. ¿Te acordás del libro de Jonás? ¿Qué predominó en el mensaje de Jonás? ¿Qué quería Jonás realmente en ese libro? Su deseo era el de destrucción de Nínive, ¿no? Sin embargo, contrapuesto al deseo de Dios es la misericordia de Dios. ¿Actúas vos como Jonás? Sin lugar a duda, la pandemia ha traído consigo muchas necesidades. Necesidades de carácter físico, necesidades de carácter emocional, necesidades de carácter social, necesidades de carácter espiritual también. Sé que todos estamos tratando de hacer algo y ser solidarios. Por ejemplo, entiendo que los gobiernos se acercan y se encargan de dar soluciones en cuanto al cuidado ciudadano. Esta semana estuve leyendo algo acerca de cómo han trabajado algunos gobiernos cuando ya los riesgos de contagio se reducen al mínimo. Algunos han propuesto las burbujas sociales. ¿Qué son las burbujas sociales? Bueno, esto es una especie de círculo pequeño que se puede ir ampliando en la medida de reducir riesgos, pero tampoco ampliarlo tanto, sino concentrarlo en un punto donde si se detecta un contagio, se pueda atender rápidamente. Así es que varios países que bajaron al mínimo los contagios pensaron en aplicar esta idea de la burbuja social. Esto sería entonces la familia en casa y luego ampliar una burbuja o un círculo más amplio que incluiría familiares, que incluiría amigos, que incluiría a personas mayores. Ventajas de esta propuesta de burbuja social: que se aumenta el contacto social definitivamente, el beneficio de la salud mental, ya que el costo también psicológico es alto cuando hay un aislamiento más duro. Creo que lo hemos experimentado, lo hemos vivido. En ese sentido se minimiza el riesgo del contacto a través de las burbujas sociales, ¿no? Aquí tendría que quedar claro que no se puede ir de burbuja en burbuja y de localidad en localidad. Ahí hay que estar claros, ¿no? No sé qué va a pasar con la Argentina o con otros países cuando ya se reduzca el riesgo a mínimo y venga este contacto post aislamiento, ¿no? Post cuarentena. Eso vamos a irlo viendo. Bueno, los desafíos de las burbujas sociales es no respetar la exclusividad de las burbujas. También el desafío es ponerse de acuerdo qué número de integrantes debe de conformar la burbuja. En algunos países es menos de 10, en otros países como en Canadá yo sé que son 25. Bueno, el tema aquí es que hay responsabilidades de todos, y nosotros los cristianos, ¿qué responsabilidad tenemos ante esta situación? ¿Cuál es nuestro papel y cómo podemos llegar nosotros a acompañar a las personas, a nuestros vecinos, a las personas que están alrededor y a quienes Dios también pone en nuestro camino? Así es que es nuestro segundo punto que yo quiero abordar, las formas prácticas de ayudar y aplicando un poco el pasaje de Romanos a las personas más débiles, a las personas que están con flaquezas, a las personas que tienen necesidad espiritual, a las personas que tienen necesidad emocional. Como nosotros, como cristianos responsables de poder acompañar a nuestro prójimo, podemos llegar a ser útiles y de bendición a las personas que Dios pone en nuestro camino. Muy bien, para iniciar este segundo punto, tal vez tendríamos que preguntarnos cómo reaccionar de forma emocional y espiritual ante la pandemia, ante el aislamiento o la nueva normalidad. ¿Qué debemos hacer para ayudar a nuestro cuerpo
a nuestra mente a recuperarse de cómo le afecta o cómo le afectó estas situaciones. En ese sentido, en esta sección práctica, yo tomo algunos conceptos de la Sociedad Bíblica Americana en un material de acompañamiento que ellos publicaron al inicio de este año. Primero, necesitamos aceptar lo que sucedió. Esto nos ayudará entonces a sanar también. Yo siempre he sido un admirador del salmista, porque el salmista en gran cantidad de los salmos expresa sus emociones, se expresa con sinceridad en cuanto a cómo entiende a Dios el salmista y cómo se siente también, ¿no? Y aceptar lo que le está pasando en ese sentido puede ser útil para reelaborar su mirada de Dios, reelaborar su mirada del mundo y reelaborar su mirada de sí mismo. Esto puede ayudar en ese sentido. Dice el Salmo 31:9, tenme compasión, Señor, que estoy angustiado. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo. Así es que vemos a este salmista expresando sus emociones, entendiendo lo que le pasa y aceptando que hay una situación que le pasa. Yo creo que en ese sentido también es bueno que cuando uno empieza a aceptar esa situación, a la par también esté el concepto de amarse a sí mismo. Esta semana mi esposa me comentaba de una serie y que ella había notado un concepto de amarse a sí mismo dentro de uno de los diálogos. Bueno, resulta que el personaje de esta serie asiática tenía un programa de radio, o fue invitado a un programa de radio, y siempre él narraba que siempre le preguntaba a todos: ¿y cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pero como que cayó en cuenta esta persona que él nunca se había preguntado a sí mismo, ¿estás realmente bien? ¿Te sentís bien? ¿Cómo estás? Entonces, creo que ese autodiálogo, ese monólogo, creo que es necesario, porque a veces como que queremos vernos como mártires, como sacrificados, como superhéroes, y como que no nos penetra nada, como que no sentimos nada, y como que somos súper poderosos, que nada puede llegar a hacernos ver como débiles, como seres emocionales que realmente sentimos y vivimos como lo hace el salmista. Entonces, en ese sentido es necesario que acompañemos nuestra concepción de nuestras emociones, aceptar nuestras emociones para iniciar nuestra sanidad y entender el concepto también de amarnos a nosotros mismos. Creo que aceptar los sentimientos que tenemos también es una forma de decir: yo me importo. Y no solamente eso, sino entender que Dios también está a tu lado y puedes contar con Él y saber que le importas, que está a tu lado. Dice el Salmo 119, 49 y 50: acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo, palabra con la que me infundiste esperanza. Este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Hermosa palabra para nosotros, para reconfortarnos de quien está a nuestro lado. Ahora, recordemos que no todos reaccionan de la misma forma a la misma situación. Algunos podrían requerir más tiempo para procesar. Y es ahí donde la confianza de unos no tiene que vulnerar el proceso de dolor de otros. A veces la gente no quiere que vos le digas una palabra súper mega ultra positiva. Quiere que estés en un silencio comprensivo. Quiere que le escuches. No tenés que hablarle de qué tan fuerte sos vos para afrontar una situación, sino simplemente prestar tu oído y tu hombro para poder acompañar su proceso. Por otra parte, no olvidemos que la presión, el encierro y otras cosas que se suman también en medio de esta situación, como parte de la vida, pueden llevar a revivirnos experiencias, a revivirnos cosas del pasado,
durante el día o durante la noche. Y en ese caso podemos tratar de evitar, tratar de evadir por medio del trabajo incesante, por medio de las drogas, por medio del alcohol o comiendo demasiado o muy poco. Hay que reconocer que somos seres emocionales y nuestras reacciones pueden verse alteradas. Sin embargo, si las reacciones son tan fuertes que no nos permiten cumplir con nuestras responsabilidades, hay que buscar a alguien que nos pueda ayudar, que nos pueda acompañar. Puede ser un consejero, puede ser un amigo, puede ser un médico, puede ser un pastor o una pastora. Yo también pienso en el caso de los niños. Los niños y las niñas son afectados tanto como los adultos y no podemos minimizar nosotros como adultos lo que les pasa a ellos. Ellos pueden demostrarlo de maneras diferentes. Los más chicos, por ejemplo, no pueden expresarlo tal vez en palabras, pero sí en acciones, como orinarse en la cama, chuparse el dedo, volverse más temerosos o pegarse demasiado a los adultos. Y es apenas normal. Necesitan entonces ser consolados, ser escuchados. Hay que ayudarlos a reconocer estos comportamientos como respuestas normales y temporales también del trauma. Y buscar actividades también alternas, por ejemplo, el arte, los juegos, los más grandes que pueden expresarlo en palabras. Para finalizar, ¿cómo podemos calmar estas emociones fuertes? Es decir, en medio de esta pandemia podemos sentirnos ansiosos, enojados o temerosos. ¿Qué podemos hacer? Quiero dejar con ustedes 2 aplicaciones prácticas que pueden ayudarnos. Primero, hacer algo simple que disfrutemos hacer con otras personas. Jugar, salir al patio, llamar a un amigo, hacer una videoconferencia, jugar online también para quienes tienen la posibilidad. Hacer estas cosas no es perder tiempo, es ayudar a sanar mi malestar emocional. Dice Eclesiastés 4, 9 al 12: valen más 2 juntos que uno solo, porque es mayor la recompensa del esfuerzo. Si caen, uno levanta a su compañero, pero pobre del que está solo y se cae sin tener a nadie que lo levante. Además, si se acuestan juntos, sienten calor, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y a uno solo se lo domina, pero los 2 podrán resistir, porque la cuerda trenzada no se rompe fácilmente. Otro de los aspectos que podemos tomar en cuenta también, y quiero basarlo en Isaías 54:10, Isaías 54:10 dice: aunque se levanten las montañas, aunque se aparten las montañas y vacilen las colinas, mi amor no se apartará de ti, mi alianza de paz no vacilará, dice el Señor que se compadeció de ti. Así es que vemos un Isaías que nos invita a confiar en Dios, pero a mí también me transporta a poder tener tiempos de paz, tiempos de calma, tiempos de intimidad con Dios, tiempos de cuidado personal, donde busque esa paz y también así puedas ayudarme a buscar un equilibrio en mis emociones, en lo que siento y en lo que vivo también. Así es que hemos llegado al final de nuestro tiempo devocional, donde hemos podido aprender a través del libro de Romanos cómo podemos ayudar a aquellas personas más débiles que están en flaqueza y que nosotros también tenemos que asumir un papel de acompañamiento y unas formas prácticas de cómo vivir nuestras emociones y entender nuestras debilidades también, y cómo podemos estar cercano a otros que podrían estar pasando por esta situación. Que nuestra responsabilidad cristiana sea el amor a nuestro prójimo y la posibilidad de acompañarles en sus procesos. Que el Señor les bendiga. Oramos entonces para finalizar. Señor, gracias porque nosotros hemos podido sentir tu abrazo, tu amor, tu misericordia, tu bondad en nuestras vidas. Cual padre, cual madre nos abrazas y nos demostras tu amor
y que siempre nos acompañas en nuestros procesos de crecimiento y madurez espiritual. Ayúdanos, Padre Celestial, a entender nuestras emociones y a entenderlas a la luz de tu presencia y de tu acompañamiento. Que una vez llegado a entender esto, Señor, también tengamos nosotros la sensibilidad de acompañar a otros en medio de sus procesos. Ayúdanos a ser asertivos, ayúdanos a ser sensibles de cómo poder acompañar a nuestros hermanos y hermanas. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder ser imitadores de vos, imitadores de tu amor, imitadores de tu acompañamiento, imitadores, Padre Celestial, del abrazo y de tu presencia en medio de cualquier necesidad. Señor, nos dejamos en tus manos esta mañana para que nos permitas tener un lindo domingo e iniciar con tu bendición una nueva semana. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame la gracia que encontré en ti.
Aguilar.